buenas tardes, doctor. En esta oportunidad se va a explicar una evaluación de riesgo del puente Chirajaya. ¿No? Este puente fue proyectado como una estructura vial en el kilómetro 64 de la autopista al Llano. Esto conecta los túneles de Chirajaya y La Pala, diseñado como un puente atironado de 446.30 metros de longitud y suspendido a más de 280 metros de altura, donde esta obra buscaba reducir los 25 minutos de tiempo de viaje entre Bogotá y Villavicencio. Este accidente ocurrió el 15 de enero de 2018, minutos antes del mediodía, donde la torre A se desplomó, donde la torre B se desplomó. En el momento del siniestro, solo unos 20 de los 200 empleados estaban en ese sitio, debido a que había una capacitación que se realizaba en el otro extremo del puente, lo que se evitó una tragedia mayor. Este colapso resultó con 9 obreros fallecidos y 8 heridos, y la torre restante presentó grietas críticas y fue demolida mediante la impulsión en el julio de 2018. Como evaluación de riesgos y fallas críticas tenemos error de dibujo de diseños, donde la causa fundamental fue un error en los planos de construcción, donde se descubrió que el sentido longitudinal donde la tensión era casi nula, se instalaron 112 cordones de acero, 9 veces más de lo necesario, mientras que en el sentido transversal, que debía mantener unidas las columnas del diamante, el refuerzo era insuficiente. También hubo fallas por tracción y subestimación de cargas. En el elemento encargado de que las columnas no se separaban por la viga transversal y la losa cabezal, hubo un fallo por tracción. Los 12 tendones instalados solo resistían 310 toneladas, cuando la carga exigida era a 900 toneladas. También hubo un riesgo de continuidad estructural, llamado junta fría, donde se identificó esta junta fría entre el tablero y la columna, lo que significa que los concretos no estaban comunicados por el acero de refuerzo. Este impidió la transmisión de tensiones y aumentó la fragilidad del sistema. También hubo una deficiencia de muro de conexión a ALMA. El muro, que era de 50 centímetros de espesor, que actuaba como alma entre las columnas, tenía un acero con capacidad de fluencia de 6.4 toneladas, pero fue sometido a una tensión de 10.43 toneladas al momento del colapso. También hubo una falla en la supervisión e intervención, porque después del accidente se detectó que en la torre que quedó hubo una fisura de 9 metros que se extendía hacia la cimentación. También, como punto 4, tenemos la medida de mitigación y soluciones a estas propuestas, donde se tenía que hacer una revisión cruzada de los planos, una redundancia en el diseño y unos protocolos de doble revisión. También este accidente tuvo un impacto multidimensional en el riesgo, en el tema económico, en el tema social y en el tema legal. En el tema económico, hubo un cierre en la vía que generó pérdidas más de 10.000 millones de pesos por semana por los sectores de transportes, agricultura y petróleo. Por el tema social, se vio interrumpido el flujo de productos básicos de la canasta familiar, como el arroz, la carne y el aceite de palma. En el tema legal, también esta empresa tuvo que pagar 6 millones de pesos a los perjudicados en este accidente. También se hizo un cuadro de evaluación de riesgos y soluciones para este puente que ya colapsó, ¿no? Donde se obtuvo un riesgo de que se identificó un error crítico de los dibujos en planos, donde se colocaron 112 cordones de acero en el sentido longitudinal, donde la tensión era casi nula, y solo 12 en el sentido transversal, donde se necesitaba más fuerza para unir a las columnas. Como una solución, se tuvo que hacer un giro de 90 grados a los tendones, donde se debe reorientar el refuerzo masivo hacia el sentido transversal para así asegurar la estabilidad del diamante. También hubo un riesgo identificado de la capacidad de tensión insuficiente, donde los 12 tendones instalados solo resistían 310 toneladas, pero esta demandaba en el sistema real una carga de 900 toneladas. Como una solución, se tenía que hacer un aumento de la cuantía de refuerzo, donde se tenía que diseñar e instalar al menos 78 cordones en el sentido transversal para garantizar la capacidad a lo largo del plazo.
Como otro riesgo también se tuvo la discontinuidad estructural como junta fría. El acero de la losa no ingresaba en las columnas, generando una junta fría que impedía la transmisión de las tensiones y aumentaba más la fragilidad. Como una solución se tuvo garantizar la continuidad del refuerzo, el acero de las parrillas deberían anclarse dentro de las columnas para evitar las grietas en la unión y permitir un comportamiento monolítico. También se obtuvo la subestimación de las cargas en el tabique. El diseño del tabique y la losa cabezal no soportaban la carga de la infraestructura fallando por tracción. Con una solución se tenía que hacer un rediseño de los elementos transversales para ajustar el espesor y el refuerzo de la viga transversal para que fuera lo suficientemente resistente al peso de la obra. Como otro riesgo, se tiene la debilidad en el muro de la conexión, conocido como el alma. El acero del muro era de 50 centímetros, que tenía una capacidad de solo 6.4 toneladas, pero fue sometido a una tensión de 10.43 al momento del fallo. Como una solución se tenía que hacer un refuerzo horizontal robusto, diseñar el acero, el acero horizontal del alma específicamente para mantener unidas las columnas bajo las cargas de gravedad. También se tenía una falla en el filtro de supervisión, errores de diseño y dibujos que pasaron todas las etapas de la revisión sin ser detectados hasta el colapso. Como una solución era implementar una doble revisión para establecer protocolos de revisión independiente y de planos diseñados antes de iniciar la construcción. También tenemos la deficiencia en el monitoreo de obra, que una vez después de este colapso, eh, ellos no revisaron cómo estaba la otra torre, donde hubo una fisura de 9 metros en esa torre que quedó, que no fue detectada a tiempo y lo solucionaron meses después, que ha sido en el mes de julio, y que este colapso inició en enero. Como una solución era hacer un monitoreo activo de patologías para fortalecer la intervención para detectar agrietamientos tempranos que alerten fallas estructurales inminentes. Esto sería todo. Gracias.